Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, un placer poder preparar este nuevo episodio para ustedes. Les recomiendo que vean el programa anterior del podcast si no lo han visto y después pueden ver este. Si ya lo hicieron, vamos a dar paso ya a la información del día de hoy que les traigo y que he preparado para todos ustedes. Vamos a hablar del nuevo orden mundial en el siglo XX, algunas de las cosas que ustedes pueden esperar de este programa. Vamos a hablar de la ley de la Reserva Federal y cómo eso cambió prácticamente todo en Estados Unidos. Vamos a hablar del nuevo orden mundial, la revolución bolchevique. Vamos a hablar también del establecimiento del Consejo de Relaciones Exteriores, del nuevo orden mundial del autor H.G. Wells o H.G. Wells. Vamos a hablar del Consejo Federal de las Iglesias, que es muy interesante e importante entender el rol que tiene. Vamos a hablar un poco del nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, del nuevo orden mundial desde 1970 a 1990. Vamos a hablar de un poco de lo que pasó durante la Guerra Fría y el nuevo orden mundial después de la Guerra Fría. Así que los invito a quedarse conectados hasta el final de este programa, que estoy seguro que va a aportar mucha información relevante para que se puedan hacer una perspectiva mucho más completa de algunas de las cosas que estamos viviendo hoy día y que tienen su origen en muchos de los puntos que vamos a ver el día de hoy en este programa. Bueno, durante el siglo XX el término nuevo orden mundial ha sido utilizado por muchas personas y por estadistas poderosos como por ejemplo Winston Churchill, Ronald Reagan, George Bush, padre e hijo, etc. Todos ellos usaron este término para referirse a una nueva era de la geopolítica y el equilibrio de poder en el mundo, que se supone que iba a cambiar drásticamente después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Durante el siglo pasado han surgido muchas organizaciones, por ejemplo como la OTAN, la OMC, la OMS, organizaciones que están todas controladas por este nuevo orden mundial o por sus siglas NWO en inglés. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante aquí, también se han convertido en una herramienta muy poderosa que está siendo utilizada por el nuevo orden mundial para cambiar la opinión pública. La población acepta esta agenda a través de la manipulación sin tener idea de lo que están aceptando. Por eso es tan importante poder profundizar en este tipo de cosas. En el año 1913, antes de la aprobación de la ley de la Reserva Federal, se publicó un libro, el New Freedom, del presidente Wilson. Este libro contenía todas las promesas y discursos de campaña del presidente Woodrow Wilson. Todo esto en la campaña presidencial de 1912. Wilson, lo que prometió durante su campaña, prometió menos gobierno, pero cuando se convirtió en presidente hizo exactamente lo contrario, al agregar nuevos controles, por ejemplo, como la ley antimonopolio Clayton y el sistema de la Reserva Federal. En 1913 se publicó La Nueva Libertad del presidente Wilson, en la que reveló, cito textualmente: "Desde que entré en política me han confiado principalmente las opiniones de los hombres en privado. Algunos de los hombres más grandes de los Estados Unidos en el campo del comercio y la fabricación le temen a alguien, le temen a algo. Saben que hay un poder en algún lugar tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan entrelazado, tan completo, tan penetrante, que es mejor que no hablen por encima de su aliento cuando lo condenan". Esa es la cita textual del presidente Wilson. El 23 de diciembre de 1913 se fundó la Reserva Federal. Esta Reserva Federal es una institución completamente privada y fue planeada por un grupo de políticos y banqueros internacionales durante una reunión secreta que se llevó a cabo en 1910 en la isla de Jekyll, en Georgia. Esta Reserva Federal es controlada por un grupo privado de banqueros y asume el poder de crear el dinero estadounidense. Ese es el objetivo de la Reserva Federal, y cada vez que crean un dólar, en el fondo el gobierno norteamericano le pide prestado a la Reserva Federal y con eso se genera automáticamente una deuda. Es uno de los sistemas más inverosímiles que podemos ver hoy en día. Pero así es y así funciona.
Bueno, esta ley de la Reserva Federal fue rápidamente, evidentemente, por presiones y todo aprobada por el Congreso justo antes de una Navidad. Siempre usan ese tipo de fechas para pasar este tipo de cosas. Y el congresista Charles Lindner, el padre del conocido aviador, advirtió, cito textualmente, este acto, dice Lindbergh, establece la confianza más gigantesca en la Tierra. Cuando el presidente firme este acto, el gobierno invisible por el poder del dinero demostrado por la investigación del fideicomiso del dinero será legalizado. En 1916, 3 años después de la aprobación de la Reserva Federal, el presidente Wilson hizo unas declaraciones impactantes y lamentó su decisión de firmar la ley de la Reserva Federal. Admitió que el poder había sido transferido a un grupo de hombres poderosos que ahora controlan y dominan la nación. Esto fue lo que dijo el presidente Wilson. Soy un hombre muy infeliz. Inconscientemente he arruinado mi país. Una gran nación industrial está controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito es concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos peor gobernados, uno de los más controlados y dominados en el mundo civilizado. Ya no es un gobierno por libre opinión, ya no es un gobierno por convicción y el voto de la mayoría, sino un gobierno por la opinión y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. Ahí justamente el señor Wilson, esta es una de las declaraciones célebres de Wilson, cuando él admite que su país está controlado por estas personas sin rostro, que no son elegidas obviamente democráticamente y que son quienes realmente tienen el poder del país. Vamos a ver un poco el papel del nuevo orden mundial en la revolución bolchevique, un tema que es bastante controvertido y que mucha gente ignora, pero lo cierto es que la revolución bolchevique fue financiada, como lo he dicho en muchísimas oportunidades, por banqueros de Londres y Nueva York. En 1912, el coronel Edward Mandell House, un asesor cercano al presidente Wilson, publicó un libro y en ese libro, que se llamó Philip Drew, Administrador, promueve el socialismo tal como lo soñó Karl Marx. Luego, en 1917, Lenin pudo finalmente hacer su golpe de Estado en Rusia. Esto lo hizo con el apoyo financiero de banqueros de Londres y Nueva York. Lenin recibió más de $20 millones de la firma Loeb & Company, que era propiedad de Jacob Schiff, un Rothschild. Los financieros estaban en contra de los zares de Rusia, básicamente porque rechazaron su solicitud de establecer un banco central en Rusia, eso era lo que querían hacer, y apoyaron además al presidente Lincoln durante la Guerra Civil. Unos años después de que Lenin asumiera el poder en Rusia, dijo lo siguiente, esto lo dijo Lenin, sobre la aparente contradicción de los vínculos entre el comunismo y los líderes capitalistas. Cito textual: también existe otra alianza, a primera vista extraña, sorprendente, pero si piensas es de hecho una bien fundamentada y fácil de entender. Esta es la alianza entre nuestros líderes comunistas y sus capitalistas. En 1920, Winston Churchill reconoció el vínculo entre los Illuminati y la Revolución Francesa. Él afirmó textualmente: desde los días de Spartacus y Weishaupt hasta los de Karl Marx, los de Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, esta conspiración mundial para el derrocamiento de la civilización y la reconstitución de la sociedad sobre la base del desarrollo detenido, de envidiosa malevolencia e igualdad imposible, ha ido creciendo constantemente. Jugó un papel definitivamente reconocible en la tragedia de la Revolución Francesa. Ha sido la fuente principal de todos los movimientos subversivos durante el siglo XIX y ahora por fin esta banda de personalidades extraordinarias del inframundo, de las grandes ciudades de Europa y América, han agarrado al pueblo ruso por el pelo de sus cabezas y han de convertirse en prácticamente los maestros indiscutibles de este enorme imperio. Luego, el 30 de mayo de 1919, un grupo de influyentes estadounidenses y británicos establecieron el Instituto de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos y también el Instituto Real de Asuntos Internacionales en Inglaterra durante una reunión organizada por el coronel House a la que asistieron varios socialistas fabianos. En 1921, el coronel House reorganiza el Instituto de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores, o el CFR,
Un dato no menor y muy importante para tener en cuenta es que en los últimos 70 años, el 80% de los altos cargos en cada administración de los Estados Unidos, ya sea republicano o demócrata, han sido ocupados por miembros de esta organización. El 15 de diciembre de 1922, el CFR, o el Consejo de Relaciones Exteriores, respalda a un gobierno mundial en su revista Foreign Affairs. El autor Philip Kern afirma: obviamente no habrá paz ni prosperidad para la humanidad mientras la Tierra permanezca dividida en 50 o 60 naciones independientes hasta que se cree algún tipo de sistema internacional. El verdadero problema hoy es el del mundo gobierno. Como se dan cuenta, todo se trata de concentrar el poder y mantener el poder. Es por eso que estos planes son tan antiguos. Siempre se trata, no se trata de democracia, no se trata absolutamente de nada de eso, ni de la participación de los ciudadanos, ni toda esa ilusión, sino que solamente un medio para seguir concentrando el poder. Vamos a ver ahora qué rol tuvo el escritor H.G. Wells en el nuevo orden mundial. En 1928, este escritor H.G. Wells era un ex socialista fabiano y publicó su libro The Open Conspiracy, Blueprints for a World Revolution. En su libro, Wells describe cómo trabajar hacia una sociedad utópica, un nuevo orden mundial. En 1928, Wells escribió su libro The Open Conspiracy, en el que declaró: el mundo político de la conspiración abierta debe debilitar, borrar, incorporar y reemplazar a los gobiernos existentes. La conspiración abierta es el heredero natural de los socialistas y entusiasmo comunista. Puede tener el control de Moscú antes de tener el control de Nueva York. El carácter de la conspiración abierta ahora se mostrará claramente. Será una religión mundial. Eso fue lo que dijo Wells. También Wells en 1933 publicó otro libro titulado La forma de las cosas por venir. En este libro predice una Segunda Guerra Mundial alrededor de 1940, originada en una disputa germano-polaca. Este Estado mundial moderno, según Wells, se crearía en su tercer intento y no habría una gran oposición. Dijo textualmente: aunque el gobierno mundial había estado viniendo claramente durante algunos años, aunque había sido temido y murmurado sin cesar, no encontró oposición en ninguna parte, vaticinó Wells. En 1940, Wells publicó El Nuevo Orden Mundial. En este libro aboga por un nuevo orden mundial o estado colectivista de un solo mundo que se conforma de democracias socialistas. Propone el reclutamiento universal para el servicio y cree que el individualismo nacionalista es una enfermedad. También en este libro, El Nuevo Orden Mundial, escribió: la necesidad manifiesta de un control mundial colectivo para eliminar la guerra y la necesidad menos generalmente admitida de un control colectivo de la vida económica y biológica de la humanidad son aspectos de un mismo proceso. Propone que esto se logre a través de la ley universal y la propaganda o educación. ¿Se dan cuenta? Es justamente todo este tipo de cosas que ya son del año, en este caso, desde 1933, desde el 1928, desde Open Conspiracy, que fue este libro, hasta 1940, todo este tipo de cosas ya las están poniendo absolutamente en práctica. Están hablando de que el individualismo nacionalista es una enfermedad, como dijo Wells, habla del colectivismo, habla del control colectivo de la vida económica y biológica de la humanidad, y propone que esto se logre a través de la propaganda o educación. Vamos a ver un poco ahora el rol del Consejo Federal de las Iglesias. Esto es en 1942, cuando la revista Time publica un artículo que describe la agenda del Consejo Federal de Iglesias. Luego esta se va a convertir en el Consejo Nacional de Iglesias y va a ser a la vez una parte del Consejo Mundial de Iglesias. Todo esto se reúnen para crear una autoridad global. En una conferencia, los líderes salen a favor de lo siguiente y defienden lo siguiente. Ponen estos 3 puntos que son fundamentales. 1. Un gobierno mundial de poderes delegados. 2. Fuertes limitaciones inmediatas a la soberanía nacional. 3. Control total de todas las armadas y ejércitos. Los asistentes a la conferencia del Consejo Federal de Iglesias en 1942 declararon: un nuevo orden de vida económica es inminente e imperativo. Un nuevo orden que seguramente vendrá.
a través de la cooperación voluntaria dentro del marco de la democracia o mediante una revolución explosiva. En el fondo da lo mismo la manera en que sea, pero tiene que llegar. Todo esto basado en el programa de paz justa y duradera que se creó durante la conferencia del Consejo Federal de Iglesias. Todo esto fue en marzo de 1942. Es por eso que los primeros documentos del nuevo orden mundial datan del 41 y el 42. Como les explicaba en un programa anterior, han sido publicados en algunos diarios de Estados Unidos, especialmente en 1942 en la ciudad de Filadelfia. ¿Qué pasó luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial? El 28 de julio de 1945, el presidente Truman muestra su apoyo a la idea de un gobierno mundial en su discurso. Él dice, será tan fácil para las naciones llevarse bien en una república del mundo como para nosotros llevarnos bien en una república de los Estados Unidos, afirma Truman. El 24 de octubre de 1945 entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas. El mismo día, el senador Glenn Taylor de Idaho, demócrata por lo demás, presenta la resolución del Senado 183, que insta al Senado de los Estados Unidos a apoyar públicamente esta idea de crear una república mundial, incluida una fuerza policial internacional. El 7 de febrero de 1950, el miembro del CFR y financiero internacional James Warburg revela a un subcomité de Relaciones Exteriores del Senado: tendremos un gobierno mundial, les guste o no, por consentimiento o por conquista. El 9 de febrero de 1950, el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado presenta la resolución concurrente número 66 del Senado que establece y dice: considerando que para lograr la paz y la justicia universales, la presente Carta de las Naciones Unidas debe cambiarse para proporcionar una verdadera constitución del gobierno mundial. Como se fijan, así va tomando forma toda esta historia. Luego, en el año de 1952, la Asociación Mundial de Parlamentarios para el Gobierno Mundial crea un mapa diseñado para mostrar cómo las tropas extranjeras ocuparían las 6 áreas en las que Canadá y Estados Unidos se dividirán como parte de su plan de gobierno mundial. En 1954, el príncipe Bernhard de los Países Bajos establece el grupo Bilderberg, un grupo de personas compuestos por importantes líderes corporativos, banqueros internacionales y también estadistas de alto nivel que se reúnen en secreto anualmente. Bueno, ya no es tan secreto porque cada vez acude más prensa independiente justamente a exponer este grupo. En 1958, Grenville Clark y Louis Sohn publican La paz mundial a través del derecho mundial. En este libro abogan por utilizar a las Naciones Unidas como gobierno mundial, utilizar una fuerza policial mundial y desarmar al mundo. En 1959 luego se publica The Mid-Century Challenge for U.S. Foreign Policy, patrocinado por la Rockefeller Brothers Foundation, la fundación, ¿cierto?, que establece que Estados Unidos no puede escapar y de hecho debería acoger la tarea que la historia nos ha impuesto, dice. Esta es la tarea de ayudar a dar forma a un nuevo orden mundial en todas sus dimensiones: espiritual, económica, política y social. En el año 1961, el Departamento de Estado de Estados Unidos presenta el famoso documento 7277, titulado Freedom from War. El documento contiene un plan de 3 etapas para desarmar a todas las naciones y armar a la ONU, con la etapa final en la que ninguna nación tendrá la fuerza militar para oponerse a la fuerza de paz de la ONU progresivamente fortalecida. Este documento, por muy extraño que les parezca, fue firmado por la administración del presidente John F. Kennedy. Para los detractores de Kennedy, este fue uno de los mayores errores que cometió el gobierno justamente de Kennedy, una de las cosas que más se le critican. En 1962, Nelson Rockefeller publica El futuro del federalismo. El exgobernador de Nueva York afirma que los acontecimientos recientes exigen de manera convincente un nuevo orden mundial, ya que el antiguo orden se está desmoronando y hay un nuevo orden libre que lucha por nacer. En este mismo libro, en 1962, también Rockefeller afirma una fiebre de nacionalismo
El Estado-nación, dice, se está volviendo cada vez menos competente para realizar sus tareas políticas internacionales. Estas son algunas de las razones que nos presionan para liderar vigorosamente hacia la verdadera construcción de un nuevo orden mundial, con servicio voluntario y nuestra fe dedicada en la hermandad de toda la humanidad. Tal vez más pronto de lo que nos demos cuenta, evolucionarán las bases para una estructura federal de la libertad del mundo. En 1966, el profesor Carroll Quigley, antiguo mentor de Bill Clinton en la Universidad de Georgetown, publicó un libro masivo llamado Tragedia y Esperanza, en el que escribe: existe y ha existido durante una generación una red internacional que opera en cierta medida en la forma en que la derecha radical cree que los comunistas actúan. De hecho, esta red, que podemos identificar como los grupos de la mesa redonda, no tiene aversión a cooperar con los comunistas ni con ningún otro grupo y con frecuencia lo hace. Sé de las operaciones de esta red porque la he estudiado durante 20 años y se me ha permitido durante 2 años, a principios de la década de 1960, examinar sus documentos y registros secretos. No tengo adversión a él ni a la mayoría de sus objetivos y durante gran parte de mi vida he estado cerca de él y de muchos de sus instrumentos. Me he opuesto tanto en el pasado como recientemente a algunas de sus políticas, pero en general mi principal diferencia de opinión es que desea permanecer desconocida. Un poco más adelante, en 1967, Richard Nixon llama al nuevo orden mundial. Todo esto después de Vietnam. En la edición de octubre de la revista Foreign Affairs, Nixon escribe sobre las disposiciones de las naciones para desarrollar enfoques regionales para las necesidades de desarrollo y evolución de un nuevo orden mundial. El 26 de julio de 1968, Nelson Rockefeller muestra su apoyo al nuevo orden mundial. En un artículo de Associated Press, Rockefeller afirma que como presidente trabajaría para la creación internacional de un nuevo orden mundial. En 1972, el presidente Nixon visita China. Durante una reunión con el primer ministro chino, Zhou Enlai, el ex ministro del Consejo de Relaciones Exteriores y ahora presidente Richard Nixon, expresa la esperanza de que cada uno de nosotros tenga en construir un nuevo orden mundial, haciendo una referencia absolutamente directa el presidente Nixon. Y ponga mucha atención en esto, que se está cumpliendo día a día. Esto es del año 1972. En un discurso ante la Asociación Internacional de Educación Infantil, Chester Pierce, profesor de Educación y Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, proclama: todos los niños en Estados Unidos que ingresan a la escuela a la edad de 5 años están locos, porque vienen a la escuela con ciertas lealtades hacia nuestros padres fundadores, hacia sus padres, hacia una creencia en un ser sobrenatural. Depende de ustedes, maestros, mejorar a todos estos niños enfermos, creando un niño internacional del futuro. El 18 de mayo de 1972, al hablar de la llegada del gobierno mundial, Roy Ash, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, afirma que, dentro de 2 décadas, el marco institucional para una comunidad económica mundial estará en su lugar y los aspectos de la soberanía individual serán entregados a una autoridad supranacional. Luego, en 1973, el banquero internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores David Rockefeller funda una nueva organización llamada la Comisión Trilateral, cuyo objetivo oficial es armonizar las relaciones económicas, culturales, sociales y políticas entre los 3 principales áreas económicas del mundo, y de ahí el nombre trilateral. Invita al futuro presidente Jimmy Carter a convertirse en uno de los miembros fundadores. Luego, Zbigniew Brzezinski se convierte en el primer director de la organización. Vamos a ver ahora un poco el nuevo orden mundial desde 1970 a 1990 y cómo ha ido evolucionando todo esto justamente. Partamos por el 18 de mayo de 1972, cuando Roy Ash, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dice lo siguiente acerca de la llegada de un gobierno mundial. Dentro de 2 décadas, el marco institucional para una comunidad económica mundial estará en su lugar y los aspectos de la soberanía individual serán entregados a una autoridad supranacional. El 17 de septiembre de 1973, el Club de Roma, una organización de las Naciones Unidas, publica un documento titulado Modelo Regionalizado y Adaptativo del Sistema Mundial. Este informe reveló un plan del Club de Roma para dividir el mundo entero en 10 regiones. Y si ustedes no creen que esto es un sistema monárquico, bueno, las regiones económicas y políticas
se las refiere como reinos y está dividido en estos 10 reinos. En 1976, el Club de Roma emite un nuevo informe, Río, remodelando el orden internacional, que enfatiza la necesidad de un nuevo orden internacional que incluya una redistribución económica de la riqueza. Esto es de 1976. Se está hablando de esto justamente hoy en día con más fuerza que nunca. En 1973, Paul Kurtz y Edwin Wilson publican el Manifiesto Humanista II. Este manifiesto muestra la cosmovisión desde la perspectiva del humanismo. Y dice en una de sus partes, cito textual, el próximo siglo puede ser y debería ser el siglo humanista. Nos encontramos en los albores de una nueva era, una sociedad secular a escala planetaria. Como no teístas comenzamos con los humanos, no Dios, la naturaleza, no la deidad. Lamentamos la división de la humanidad por motivos nacionalistas. De este modo observaremos el desarrollo de un sistema de ley mundial y un orden mundial basado en el gobierno federal transnacional. La verdadera revolución está ocurriendo. En 1974, la Conferencia Mundial de la Religión por la Paz se celebra en Lovaina, Bélgica. Douglas Roche presenta un documento llamado Podemos lograr un nuevo orden mundial. En la misma conferencia, las Naciones Unidas llama a la redistribución de la riqueza en un documento que se llama Nuevo Orden Económico Internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas crea una agenda para redistribuir la riqueza de los países ricos a los países pobres. En 1975, el Centro de Estudios Internacionales de la Escuela Woodrow Wilson de Estudios Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton publica un informe titulado Un nuevo orden mundial. En el mismo año, en el Congreso, 92 representantes y 32 senadores firman una declaración de interdependencia creada por el historiador Henry Steele Commager. La declaración establece que debemos unirnos con otros para lograr un nuevo orden mundial. No se debe permitir que las naciones estrechas de soberanía nacional reduzcan esa obligación. ¿Se dan cuenta ahora por qué persiguen y por qué demonizan y por qué atacan constantemente a todos los presidentes que tienen una posición que sea en pro de defender sus fronteras, que sea una posición donde el interés de los nacionales esté primero que todos los demás? No se trata de un tema ni de racismo, ni ninguna de esas estupideces que han tratado de poner en la palestra y con las cuales manipulan los medios de comunicación, sino que se trata de esto. Estos planes están desarrollados hace muchísimo tiempo. Esta misma declaración de interdependencia dice claramente: no se debe permitir que las naciones estrechas de soberanía nacional reduzcan esta obligación. Obligación. Están hablando de una obligación. Ese es el verdadero motivo por qué persiguen a presidentes como Jair Bolsonaro, al señor Orbán en Hungría, al señor Donald Trump, etc. Y muchos de sus homólogos que abogan por este tipo de políticas que no tienen otro objetivo que servir al pueblo que los eligió. En 1975, la congresista Marjorie Holtz se niega a firmar esta declaración y dice: una declaración de interdependencia exige la rendición de nuestra soberanía nacional a las organizaciones internacionales. Declara que nuestra economía debe estar regulada por las autoridades internacionales. Propone que entreguemos en un nuevo orden mundial que redistribuirá la riqueza creada por el pueblo estadounidense. En 1975, el almirante retirado de la Marina Chester Ward, ex miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y ex juez general defensor de la Marina de Estados Unidos, escribe una crítica donde dice que el objetivo del Consejo de Relaciones Exteriores es sumergir la soberanía de Estados Unidos y la independencia nacional en un gobierno mundial todopoderoso. En 1977, Harlan Cleveland, del Instituto de Estudios Humanísticos de Aspen, publica The Third Try at World Order, que pide cambiar las actitudes e instituciones de los estadounidenses por desarme completo, excepto los soldados internacionales, y por el derecho individual a alimentación, salud y educación. En 1979, FEMA, que significa la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Estados Unidos, recibe grandes poderes. Tiene el poder en caso de emergencia nacional, de trasladar familias enteras, suspender leyes, arrestar y encarcelar a civiles sin una orden judicial y retenerlos sin juicio.
puede incautar suministros de alimentos, sistemas de transporte, propiedades y puede suspender la Constitución. Esas son las autoridades que se le ha dado justamente a FEMA en el año 1979, algo que ha tenido una tremenda oposición por parte de muchos norteamericanos que han estado muy alertas con qué es lo que está haciendo FEMA justamente. En 1984, James McGregor publica The Power to Lead, en el que admite que los autores de la Constitución de los Estados Unidos simplemente han sido demasiado astutos para nosotros, nos han burlado, diseñaron instituciones separadas que no pueden unificarse mediante enlaces mecánicos, puentes frágiles, retoques. Si vamos a poner de cabeza a los fundadores, debemos confrontar directamente la estructura constitucional que erigieron. ¿Se dan cuenta? Les afirmé hace algún tiempo atrás que estos padres fundadores, muchos de ellos pertenecían a las sociedades secretas y establecieron este documento constitucional que es completamente difícil de vencer, difícil de derrotar. ¿Por qué? Porque conocían perfectamente cómo funcionan estos poderes. Si hubiese sido lo contrario, y esa es mi tesis porque he estudiado esto en profundidad, jamás hubieran blindado de esa manera los derechos de las personas para que no viniera cualquier grupo desde afuera y los pudiera secuestrar tan fácilmente. Es un intrincado pasaje la Constitución de los Estados Unidos que es muy difícil poder subvertirla. Ese es un punto clave para entender acá. En 1988, el subsecretario de Estado y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, George Ball, en una entrevista el 24 de enero en el New York Times dice: «La Guerra Fría ya no debería ser el tipo de preocupación obsesiva que es. Ninguna de las partes atacará a la otra deliberadamente. Si pudiéramos internacionalizar usando la ONU junto con la Unión Soviética, porque ahora ya no tenemos que temer, en la mayoría de los casos, un veto soviético, entonces podríamos comenzar a transformar la forma del mundo y podría hacer que la ONU vuelva a ser algo útil. Tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a la reestructuración de nuestras instituciones para que no se limiten simplemente a los estados-nación. Comencemos primero a nivel regional y en última instancia podríamos pasar a una base mundial». El 7 de diciembre de 1988, en un discurso ante las Naciones Unidas, Mikhail Gorbachev pide un consenso mutuo. El progreso mundial solo es posible a través de la búsqueda del consenso humano universal a medida que avanzamos hacia un nuevo orden mundial. Otra cosa clave, los rusos y los americanos al mismo tiempo, en 1988, pidiendo este consenso, llegan tratando de pedir un consenso mutuo para poder llegar a un nuevo orden mundial. Y así todo hay gente que dice que el comunismo es un movimiento que se fundó de manera completamente independiente. Es lo más falso que existe. Sirvió la Unión Soviética justamente y el ejército de Estados Unidos para poder crear este gran ejército del nuevo orden mundial y a través de esta Guerra Fría, de esta cadena armamentística, ir creando estos poderosísimos ejércitos. Esa es una tesis que cobra cada día más validez. El 12 de mayo de 1989, el presidente Bush invita a los soviéticos a unirse al orden mundial, hablando a la clase que se gradúa en Texas. Bush dice que Estados Unidos está listo para dar la bienvenida a la Unión Soviética, de vuelta al orden mundial. Aquí tenemos otro dato importantísimo, el 11 de septiembre de 1990. El presidente Bush llama a la guerra del Golfo una oportunidad para el nuevo orden mundial. En un discurso ante el Congreso titulado Hacia un nuevo orden mundial, Bush declara: «La crisis en el Golfo Pérsico ofrece una rara oportunidad de avanzar hacia un periodo histórico de cooperación. Fuera de estos tiempos difíciles puede surgir un nuevo orden mundial en que las naciones del mundo, este y oeste, norte y sur, puedan prosperar y vivir en armonía». Hoy en día, el nuevo mundo está luchando por nacer, las declaraciones del presidente Bush. Vamos ahora al 25 de septiembre de 1990. En un discurso ante las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze, describe la invasión iraquí de Kuwait como un acto de terrorismo que se ha perpetrado contra el nuevo orden mundial emergente. El 31 de diciembre, Gorbachev declara que el nuevo orden mundial será introducido por la crisis del Golfo.
El 1 de octubre del 1990, en un discurso ante la ONU, el presidente Bush elogia la fuerza colectiva de la comunidad mundial expresada por la ONU, un movimiento histórico hacia un nuevo orden mundial, una nueva asociación de naciones, un momento en que la humanidad surgió por sí misma para provocar una revolución de espíritu y en la mente y comenzar un viaje hacia la nueva era. Vamos ahora un año después. El presidente Bush elogia el nuevo orden mundial en un mensaje de Estado de la Unión. Lo que está en juego, dice, es más que un país pequeño, es una gran idea, un nuevo orden mundial para lograr las aspiraciones universales de la humanidad, basado en principios compartidos y en el Estado de Derecho, la iluminación de 1000 puntos de luz. Los vientos de cambio están con nosotros ahora. El 6 de febrero del mismo año, el presidente Bush habla con el Club Económico de Nueva York. Mi visión de un nuevo orden mundial prevé unas Naciones Unidas con una función revitalizada de mantenimiento de la paz. En junio del mismo año, el Consejo de Relaciones Exteriores organiza una conferencia con el tema Repensar la seguridad de Estados Unidos más allá de la Guerra Fría hacia un nuevo orden mundial. A la conferencia asisten 65 miembros de alto rango de militares, trabajadores académicos, gobierno y medios de comunicación de 9 naciones. Más tarde, varios de los miembros de la conferencia se unieron a otros 100 líderes mundiales para una reunión privada de la Sociedad Bilderberg en Baden-Baden, Alemania. Los Bilderberg tienen una gran influencia en la determinación de las políticas exteriores de sus respectivos gobiernos. Luego, en junio, el mismo mes, los líderes mundiales se reunieron para una reunión privada de la Sociedad Bilderberg en Baden-Baden, Alemania. Durante esa reunión, David Rockefeller dice: estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones, cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetaron sus promesas de discreción durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sujetos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo ahora es más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados. Aquí el señor David Rockefeller lo está diciendo todo. Está diciendo que están agradecidos de toda la media, del Washington Post, del New York Times y de otras grandes publicaciones. Afirma que esos mismos directores han asistido a sus reuniones y han respetado sus promesas de silencio, de no decir nada, de discreción, durante casi 40 años. Ese es el nivel de manipulación mediática que hay aquí. Lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo. Dice: hubiese sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo, si hubiésemos estado sujetos a las luces de la publicidad durante esos años, si hubiesen estado expuestos al escrutinio público. Esto es clave el mensaje de David Rockefeller, lo dice absolutamente todo. Y aquí, en esta última frase que quiero repetirles para poder entender el espíritu de lo que está diciendo, la soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales seguramente es preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados. Él está hablando de que son preferibles los planes que tiene la élite intelectual y los banqueros mundiales a la autodeterminación que tengan los pueblos. Esto hace cuadrar absolutamente todo, si ustedes se fijan. Ese es el motivo por cual la prensa está en contra de todo esto. Este es el motivo porque la prensa constantemente está defendiendo cosas que atentan contra la soberanía de los países, que debilitan la moral de los individuos, que demonizan constantemente a aquellos que no piensan como ellos, porque estos son instrumentos de propaganda. No tiene absolutamente nada que ver con ejercer el rol que tiene un periodista de investigar de manera independiente. Eso se ha perdido. Es necesario reconstituir y refundar completamente el periodismo ya a estas alturas.
Solamente un ciego a estas alturas y con la información que he podido entregar aquí no se da cuenta de que realmente esto es lo que está pasando. Y aquí calza perfectamente a qué tipo de personas se están demonizando y por qué lo están haciendo. El 29 de octubre de 1991, el ex embajador de los Estados Unidos en Rumania, David Funderburk, dijo a una audiencia de Carolina del Norte: George Bush se ha rodeado de personas que creen en un gobierno mundial. Creen que el sistema soviético y el sistema estadounidense están convergiendo. El 30 de octubre de 1991, el presidente Gorbachev pronuncia un discurso en las conversaciones de paz de Oriente Medio en Madrid, donde dice: estamos comenzando a ver apoyo práctico. Y esta es una señal muy significativa del movimiento hacia una nueva era. Vemos tanto en nuestro país como en otros lugares fantasmas del viejo pensamiento. Cuando nos desahogamos de su presencia, estaremos en mejores condiciones para avanzar hacia un nuevo orden mundial, confiando en los mecanismos relevantes de las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario, es imperativo abandonar los paradigmas de izquierda y derecha. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Los comunistas soviéticos trabajando de mano de los banqueros capitalistas, como siempre, como fue desde un inicio, como ha sido siempre desde un inicio. Eso es lo que mucha gente confunde y algunos incluso llegan a hablar ya en esta tremenda confusión que hay porque son incapaces de aceptar de que todo esto está basado en una falacia. Que ahora incluso hay gente de la izquierda que ha comentado en los programas y dice: no, es que esta izquierda de ahora es la izquierda traidora. Esta no es la izquierda antigua. ¿Qué izquierda antigua? Si todo esto viene desde un principio, ha sido exactamente igual. Exactamente igual. Ambos han trabajado siempre para estos planes. Lo está admitiendo aquí el señor Gorbachev abiertamente en innumerables oportunidades. Justamente de eso se trata. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa. Vamos a hacer la segunda parte, así que quédense atentos para la segunda parte de este programa. Después vamos a poder ver cómo sigue evolucionando esta historia, porque les traigo mucho más historia, muchos más datos importantes que es necesario analizar para salir un poco de esta olla a presión ideológica. Pensar fuera de la caja, es necesario salirse de la caja y analizar esto con frialdad para poder ver realmente hacia dónde nos dirigimos, pero lejos de las ideologías y confiando siempre en que la respuesta hacia las soluciones de los problemas está dentro de cada uno de nosotros. En la medida que más gente vaya tomando conciencia de esto y se dé cuenta de que todo esto es promovido por una gran élite cuyo único objetivo es poder cumplir con estos preceptos que ya tenían hechos hace muchísimo tiempo, en la medida que la gente se vaya dando cuenta de eso, es en la medida que realmente vamos a poder avanzar hacia un mundo en libertad con todos los desafíos que tiene el mundo el día de hoy, sobre todo donde la tecnología está jugando un rol que es primordial y donde si no se pone atajo y no se regula bien el tema de cómo se va a utilizar esa tecnología y que esa tecnología no caiga en las manos equivocadas, en la medida que eso no se regule y no pongamos atención en eso, vamos a tener un futuro bastante oscuro, porque ya prácticamente los países están desapareciendo con este tipo de políticas, con este tipo de planes perversos, y se están transformando en corporaciones, ya todos son corporaciones. Así que ese es justamente el gran peligro, el peligro de la unión entre las grandes corporaciones y el Estado no es otra cosa que fascismo, no se dejen engañar. Esa es la realidad de todo esto. Amigos, quédense atentos para el próximo episodio. Como les dije, vamos a tener más información. Compartan esta importante información. Es muy importante que la gente se entere de esto. Vayan a la página de Google y vean lo que significa Nuevo Orden Mundial. Dice teoría conspirativa. Compárenlo con lo que sale acá. Es la manera de ocultar justamente la información y de deslegitimizar la información real.
Nos vemos en un próximo episodio del podcast. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.